He notado que el 75% de los espectadores no me siguen. Por favor, suscríbete a mí. Sour se encontró en un lugar misterioso y desconocido. Al mirar a su alrededor, una sensación de melancolía lo invadió. La isla entera parecía flotar en humo. Era una isla celestial envuelta en niebla, lleno de edificios de estilo occidental en ruinas. El lugar parecía sin vida, como si nunca hubiera vivido allí. Entre el humo espeso, se observan una figura sombría y una. Me pregunté si era humano. Al ver la figura, se reveló como un hombre musculoso que miró directamente a Sora y le dijo que viniera. Dijo que lo estaría esperando al borde del abismo. De repente, los ojos de Sour se abrieron de golpe. El sueño había terminado, respirando con dificultad. Ese extraño sueño había regresado nuevamente. Desde afuera de su habitación, su padre gritó, recordándole que llegarían tarde. Sora respondió rápidamente, diciendo que venía. Al levantarse, pensó en el hombre de su sueño. El abismo. Algo en ellos me resultaba familiar. Mientras se cepillaba los dientes, se miró en el espejo y se preguntó si había estado estudiando demasiado últimamente. Justo entonces, entró su padre. Le puso la mano en la cabeza y le preguntó si se había quedado dormido. Sora protestó diciendo que ya no era un niño y que ya tenía 15 años. Su padre se burló de él, presumiendo de su cuerpo musculoso. Sora se alejó molesto, diciendo que no tendría que ver a su padre desnudo todos los días si no vivieran en un apartamento tan pequeño. Que se rió y prometió que una vez que se hiciera rico, vivirían en una casa grande. Y tanto Sora como Riku tendrían sus propias habitaciones. Pero Sora le recordó que llevaba 5 años diciendo lo mismo. Su padre mencionó cómo la vida se había vuelto más fácil después de que Riku se unió a la fuerza de autodefensa. Sora reflexionó sobre eso. Ya habían pasado 3 años desde que su hermano se unió. Planeaba unirse a la en el SDF2 algún día. Y cuando llegó ese momento, supo que tendría que despedirse de esta vida alegre. A su papá, que siempre bromeaba a pesar de no ser confiable, y a su mamá, que parecía estricta pero los amaba profundamente. Su presencia trajo consuelo. Deseaba que esta vida pacífica durara para siempre. Pero en el fondo, siempre supo que no sería así. No esperaba que terminara como lo hizo. Fue entonces cuando apareció la torre. En aquel entonces, no sabía cuánto cambiaría el curso de la historia de la humanidad, pero sí conocía a uno. Cosa, la torre estaba conectada de alguna manera con sus sueños. Más tarde, Riku apareció en una videollamada, asegurándoles a sus padres que seguiría las instrucciones de las SDF y regresaría a casa pronto. Pero Sora, la voz de Riku sonaba débil. Esa noche, Sora perdió contacto con su hermano. Las noticias decían que no habría peligro mientras todos permanecieran en casa, pero no tardó mucho en dejar de transmitir incluso las noticias. Ahora, el mismo mensaje seguía sonando en la radio. Poco después, se emitió una orden de evacuación. La madre de Sora dejó una carta para Riku antes de que ella y Sora se dirigieran al refugio. En el camino, el mundo sintieron como si les estuviera advirtiendo de algo terrible. Los soldados en los vehículos que pasan parecen derrotados. Su camión tiene profundas marcas de garras, y el olor a podredumbre salía desde dentro. Dentro del gimnasio convertido en refugio, multitudes de refugiados se reunieron, pero el silencio era sofocante. La gente había dejado de hablar como si esperaran el final. Pero incluso en ese tenso silencio, surgieron algunos problemas desesperados por hacerse notar. Un hombre enfrentó enojado a un niño pequeño, acusándolo de robar pan. El niño lo negó, pero el hombre insistió en que a cada uno solo le dieron un pedazo y acusó al niño de ya haber comido su parte. Le dio una patada al niño en el estómago, alegando que aún no estaba lleno, y declarando que el pan del niño era suyo hasta que la situación terminara. El niño intimidó a la codicia. Antes de que las cosas pudieran escalar más, el padre de Sora intervino, cuestionando las acciones del hombre en una situación tan desesperada. El hombre le dijo que se ocupara de sus propios asuntos, pero el padre de Sora exigió que le devolvieran el pan. Mientras el hombre intentaba golpearlo, el padre de Sora contraatacó con una poderosa patada en el estómago, derribándolo. Recogió el pan y se lo devolvió al niño, quien le dio las gracias. Entonces, su padre fulminó con la mirada al abusador. ¿Quién se sintió inquieto? Se levantó y se fue mientras murmuraba que recordaría esto. Sora se acercó a su padre, quien le aseguró que vigilaría al hombre. En sus pensamientos, Sora prometió nunca olvidar a Hikagawa, el hombre que una vez lo había intimidado y parecía disfrutarlo. De repente, un soldado entró corriendo e hizo un anuncio urgente. Alguna vez, todos tuvieron que salir del refugio por la parte trasera y abordar los camiones. Un hombre que llevaba gafas de sol exigió saber por qué. El soldado se disculpó, diciendo que no podía explicarlo. El hombre se enfureció y cuestionó el silencio del gobierno después de obligar a la gente a confinarse, y luego a refugios sin explicaciones. Otro soldado entró corriendo, con pánico en la voz. Ya están aquí, advirtió,
instando a todos a correr. Entonces, rápidamente les dije a sus padres que se apuraran. Una profunda sensación de pavor se apoderó de él. En la puerta principal, un soldado luchaba por mantenerla cerrada, gritando que ya no podía contenerlos e instando a todos a subir a los vehículos. La puerta se abrió de golpe. Los monstruos irrumpieron. Sour los miró con horror, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Los monstruos irrumpieron en el refugio, enviando oleadas de pánico a través de la multitud mientras la gente comenzó a correr aterrorizada. Los padres de Sora lo instaron a huir inmediatamente. Todos corrieron hacia los camiones que esperaban afuera, intentando escapar. A medida que el caos se intensificaba, Sora metió a sus padres en uno de los vehículos, sabiendo que no cabían muchas más personas. Insistió en que subieran primero. Su padre extendió la mano, intentando jalar a Sora hacia adentro, pero un hombre detrás. Empujaron a su padre y le dijeron que no se molestara, alegando que el camión ya estaba lleno. No veo otra opción. Sour salió corriendo, decidido a encontrar un vehículo diferente. Pero cada camión al que se acercaba ya estaba lleno. Finalmente, vio un último camión. Puedes empujar hacia él. Justo cuando alguien desde adentro extendió una mano para ayudarlo a levantarse. Tomando la mano, Sora susurró un agradecido agradecimiento, hasta que levantó la vista y se dio cuenta de quién era. Era Eiji Kagawa, el mismo hombre al que su padre se había enfrentado antes. Sora estaba atónito y horrorizado, incapaz de creer su desgracia. AG respondió con un empujón, gritando cruelmente y maldiciéndolo por existir. Sora salió despedido del camión y se estrelló contra el suelo. Mientras más personas se acercaban al camión, lo pisotearon sin piedad. En medio de la multitud, apareció una extraña figura espiritual. Sora reconoció instantáneamente al misterioso hombre de su sueño. La figura repitió sus palabras anteriores: estaría esperando al borde del abismo. De repente, todo cambió. Sora se sobresaltó, confundido y desorientado. Se preguntó si todo había sido solo un sueño. Pero antes de que pudiera entenderlo, un ataque vino desde el costado. Apareció un duende. Alzó el arma, obligando a Sora a huir y a sentir miedo. Su mente se llenó de pánico. No pudo encontrar a sus padres. Estaba completamente solo. ¿Acaso era este el infierno si ya había muerto? El duende continuó su persecución implacablemente, mientras lanzaba una piedra en su dirección. Y vio un grito por dentro abrumado por todo. Su expulsión del camión. La torre misteriosa. Viejo extraño. Y ahora este monstruo, alimentado por la desesperación y la rabia, agarró una roca y golpeó al goblin, matándolo. Respiró con dificultad al darse cuenta de que había sobrevivido. De cerca, la criatura parecía sacada de un videojuego. Un extraño texto negro apareció en su pecho. Entonces, una piedra negra emergió de la bola de los goblins. Se disparó al cuerpo de Sora. Sintió la energía fluir a través de él. Las heridas sanaron al instante. Sentía que se hacía más fuerte. Parecía que derrotar enemigos lo hacía subir de nivel, como en un juego. Pero no podía permitirse el lujo de descuidarse. Podría haber más de esos monstruos cerca. Exploró cuidadosamente la isla, dando una vuelta completa. No se encontraron más criaturas ni otro camino a seguir. La única opción que quedaba era la que se abría ante ellos. De pie sobre la isla flotante, miró hacia el abismo humeante que había debajo. Escaleras suspendidas flotaban alrededor del borde, descendiendo hacia lo desconocido. La vista era siniestra. Con cautela, Sora comenzó su descenso. Sabía que, en un juego, ese tipo de terreno solía significar que había monstruos acechando cerca. En un juego, una caída significaba reaparecer. Pero aquí, no estaba listo para probar esa teoría. Finalmente, las escaleras terminaron, y entró en una cámara donde una sola antorcha ardía en la oscuridad. Sora se acercó a la antorcha y notó algo grabado en una piedra cercana. Los caracteres le resultaban desconocidos, pero su significado fluyó sin esfuerzo a su mente. La inscripción decía que los fragmentos pertenecen a sus portadores, y que al recogerlos todos, uno ganaría el derecho a salir del abismo. Al darse cuenta de que ese lugar era el abismo, Sora comprendió que tenía que reunir todos los fragmentos para escapar. Plenamente motivado, se aseguró de que el monstruo anterior no era muy fuerte. Decide sobrevivir y salir. Abrió la puerta que tenía delante. La primera capa del abismo cubría un área de 900 metros cuadrados. El número 1 estaba grabado en el monstruo al que se había enfrentado allí. La segunda capa se expandió a 1800 metros cuadrados y uno de los monstruos llevaba el número 2. La tercera capa abarcaba 3600 metros cuadrados y uno de cada 4 monstruos llevaba el número 3. Estos fragmentos solo existían en los cuerpos de los monstruos numerados y servían como llaves para llegar a la siguiente capa. A medida que aumentaban los números, los monstruos se hacían más fuertes. Las claves se volvieron más difíciles de encontrar. Cada nueva capa duplicaba su tamaño y el número de monstruos también se duplicaba, pero Sora también se hacía más fuerte. Con cada ascenso, los tipos de monstruos se diversificaban. En el piso 12 se encontró con las mismas criaturas que atacan el refugio.
pero ahora ya no representan una amenaza para él, y a medida que los monstruos aumentan, sus sentidos comienzan a debilitarse. Encontrar la llave fue como buscar una aguja en un pajar. Algunos monstruos con llaves estaban custodiados por grupos enteros, mientras que otros golpean profundamente en pequeñas cuevas. La parte más agotadora fue el tiempo que nos llevó a eliminarlos a todos. Aún así, nunca dejó de seguir adelante. Finalmente, Sora llegó a la capa 42, donde lo esperaban más de 2 billones de monstruos. Observó el enorme enjambre y sonrió, como si el caos mismo estuviera en oferta. Cuanto más feos parecían los monstruos, más se emocionaba. Este era su campo de batalla. Después de un tiempo, talló una marca en una pared gigante, preguntándose en qué año estaría, pero descartó la idea rápidamente. El tiempo había perdido todo significado. Solo quedaban muerte y masacre. La muerte de monstruos y su matanza sin fin. De repente, un grupo de monstruos atacó por la espalda. Sora se giró rápidamente y los eliminó con facilidad. Él preguntó cuántos monstruos había matado hasta ahora y decidió seguir atacando. Ellos, con la esperanza de encontrar finalmente la clave. En ese momento, un enorme monstruo parecido a un dragón atravesó la pared gigante. Al ver su entrada, Sora supuso que podría ser la clave. El monstruo se abalanzó sobre él, pero Sora saltó hacia adelante y lanzó su propio ataque. Por muy fuerte que pareciera el oponente, todos morían de un solo golpe, y así, lo derribó de un solo golpe. La victoria no trajo ninguna emoción. Para Sora, el poder había perdido su significado. Con creciente frustración, gritó al vacío, exigiendo que la llave de la capa 42 se revelara. Se había cansado de esperar. En 2026, 20 torres aparecen repentinamente cruzando el mundo. Antes de que la humanidad pudiera comprenderlos, los monstruos comenzaron a surgir y casi llevaron a la humanidad a la extinción. La mayoría de los P fue masacrado. Ese día se conoció como el día del juicio final, y un puñado de supervivientes despertaron en el juego. Acceso a un sistema misterioso. A estos individuos despertados se les concedió un poder abrumador. La sociedad humana finalmente se reconstruyó, y los despertados, para contrarrestar a los gremios y mantener el orden. En otro lugar, Sora persiguió a un monstruo parecido a un lobo, exigiendo ver sus estadísticas. De repente, escuchó una voz que alertaba a alguien para que detuviera la invocación, mencionando el uso de un pergamino de transferencia avanzado. Al oír esto, se detuvieron y se sorprendieron, reconociendo la voz como humana. Mirando hacia un chico vio una luz brillante y se preguntó si era la salida. Sin dudarlo, cuando salió hacia allí, apareció un mensaje de advertencia indicando que la invocación abisal no podía transferir más de 2 seres vivos. Decidido y con ganas de no dejar que nadie se interpusiera en su camino. Mientras tanto, a las afueras de una ciudad en la Tierra, Yuzo Nozaki, un nivel 19, despertó. Randy intenta desesperadamente deshacerse de sus perseguidores. Su pie quedó atrapado, y cayó al suelo, dándose cuenta del peligro en el que estaba. 3 cazadores se acercaron a ella. Sosita, una bárbara de nivel 38, exigió el pergamino de transferencia avanzada. Choji-Sido, un espadachín de nivel 35, se burló de ella por sostener un pergamino de nivel 60 y la amenazó con entregárselo. Eka, una druida de nivel 34, que no la maten. En pánico, les recordaste que el combate entre cazadores estaba prohibido y los acusaste de romper las reglas. Sosaya desestimó las reglas declarándose el responsable, y sostuvo su enorme espada frente a ella, amenazándola con dejarla intacta solo si le entregaba el pergamino. Les advertiste que no presionaran ni avanzaran más. Y Kapanit, al darse cuenta de que estaba a punto de usar una invocación forzada, instó a que la detuvieran. Enfurecido, muestra, por ejemplo, que te atacará con su espada. Pero activó la teletransportación justo a tiempo. Usando invocación forzada, gritaste que si tenía que morir, los arrastraría con ella. Al ver esto, Aiko estaba aterrorizada. Sabía que nadie podía controlar una invocación de monstruo avanzada de esa manera. Choji corrió hacia adelante, gritando para que la detuvieran. Gritaste, desatando la invocación. Un portal se abrió en el cielo, irradiando una poderosa energía. Eso seguro que dice nervioso. Un rayo de luz se apagó desde el portal. Y de él surgió un cerbero de nivel 3. Los cazadores estallaron en carcajadas, burlándose de la criatura y ridiculizándote por arriesgar su vida por un monstruo tan débil. Pero de repente, el Cerberus fue cortado en 2. Atónitos, se dieron cuenta de que el atacante era un monstruo humanoide. Te giraste, y allí estaba Sora, riendo como un villano de dibujos animados que acaba de sobrevivir a un microondas. Sumido en el caos y en decisiones de vida cuestionables, parecía que escapar de ese lugar era a la vez un milagro y una terrible idea. Sour reía o resonaba con tal intensidad que los vientos a su alrededor comenzaron a agitarse con violencia. Al verlo reír, Sazai sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, admitiendo que solo escuchar ese sonido lo hizo congelar. Eika, confundida, cuestionó su identidad. Aproximación de Sora a, y me preguntó si el lugar era la Tierra. Pude confirmarlo. Y Sora, abrumado de alivio,
sonrió y declaró que finalmente había regresado. Mirando a los demás, Sora preguntó casualmente si estaban haciendo cosplay, pero el grupo no lo hizo. Tomen sus palabras a la ligera. Atacaron con sus armas, declarándose miembros del gremio de los tigres. Sin embargo, sus armas se hicieron añicos al entrar en contacto con Sora, quien entonces los miró con enojo. Muéstranos una llamada a él, un monstruo. Al escuchar la palabra monstruo, Sora de repente comenzó a alucinar. Ver a Sose como una criatura aterradora. Sin dudarlo, Sora lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo exigiendo ver su número. Sí, estaban confundidos y aterrorizados. No entendían lo que quería decir, así que déjalo ir y el pánico absoluto muestra una pérdida de control en lo que son pantalones. Entonces se les ordena a todos que se vayan. Temiendo por sus vidas, el grupo huyó del lugar. Miraste a Sora, impactada por su fuerza y las profundas cicatrices que le cubrían el cuerpo. Se preguntó quién era realmente, y si alguien como él realmente pudo haber sido convocado desde el abismo. Sora se volvió hacia ti y te preguntó cuánto tiempo había pasado desde que aparecieron las torres. Respondiste que todo había ido bien. Años. Sora, aún incrédulo, exigió saber si esto era realmente la Tierra y le preguntó sobre el pergamino y su inusual atuendo. Le explicaste que desde la aparición de las torres, también había surgido un sistema misterioso para los humanos. Luego le mostró el sistema, que mostraba que desde la aparición de las torres hace 5 años, un tercio de la ciudad había caído al oír este tipo de cosas. Reflexionó sobre cuánto había cambiado el mundo durante su estancia en el abismo. Reveló que la ciudad ese había sufrido la 7ª gran invasión y que ella había escapado de allí. Sora se quedó atónito. Ciudad Sur era su lugar de nacimiento. Rápidamente preguntó sobre su estado actual. Le informaste que Ciudad se quedó completamente destruida. ¿Qué individuos fuertes habían sido desplegados allí para lidiar con los monstruos? Sora inmediatamente pidió indicaciones. Señalaste el camino y sin decir palabra, Sora salió corriendo. Al verlo desaparecer, pensaste en lo misterioso que era y decidiste informar a su hermana. Mientras tanto, los miembros heridos del gremio de guerra de los tigres entraron tambaleándose en la ciudad. Mientras se recuperaban, un hombre misterioso apareció ante ellos. Sintiendo algo extraño, preguntó dónde estaba la persona con la que se encontraron. Les dio 3 segundos para responder, sintiendo la presencia de la fuente en ellos. El grupo entró en pánico. Dire, aún temblando, preguntó qué estaba pasando. Pero antes de que pudieran, respondió, el hombre los mató a todos instantáneamente, declarando que su tiempo había terminado. En la sede del gremio Tigers Row, una mujer informó que no había señales de vida en el grupo del maestro Toshida antes, y la ubicación de Sonazaki y el pergamino seguía siendo desconocida. Un hombre sentado frente a ella expresó su frustración. Criticó al grupo que ella había recomendado, sorprendido de que no pudieran derrotar a un invocador de nivel 19. Señaló que todas sus señales se habían silenciado al mismo tiempo. Murieron de un solo golpe. Este hombre era un Mukai riqueado, nivel 118. Rick le había ordenado que averiguara quién era el responsable, y capturara a Sonazaki exigiendo una explicación. Advirtió que cualquiera que dañara a sus hombres pagaría el precio. Mientras te acercas a la ventana, vio a alguien saltando a lo lejos. Era Sora. ¡Qué pegadizo! Un olor a sangre en el aire, la pregunta de Rick sobre quién era. Me pregunto por qué alguien vendría de una zona caída. Se dio cuenta de que esta invasión era de una escala completamente distinta. La torre, que llevaba tanto tiempo inactiva, por fin se estaba despertando. Ya no cabía duda, fuerzas poderosas estaban en juego. Dick inmediatamente declaró una emergencia y ordenó a todos los grupos de búsqueda que se retiraran. Mientras tanto, Sora llegó a la zona caída de la ciudad S. Mirando a su alrededor, reflexionó sobre la transformación infernal que había sufrido el lugar durante sus 5 años en el abismo. En ese lugar de otro mundo, una vez fue débil, pero se hizo fuerte. Con los sentidos embotados, casi se había convertido en una bestia, pero los pensamientos de su familia lo mantenían alejado. Yendo, los monstruos que una vez lo aterrorizaban ahora parecían insignificantes. Mientras avanzaba, un pensamiento le ardía en la mente. Papá, mamá, hermano, por favor, estén a salvo. Mientras Sora caminaba hacia su casa, pensó en lo animada que era la S-81. Ahora estaba en ruinas. El edificio se desmoronó como si hubiera sido golpeado por un terremoto. No había señales de que los monstruos mataran a nadie. Y desde la evacuación, no se suponía que ningún humano viviera aquí. Al llegar a su casa, Sora entró. El lugar estaba en un estado lamentable, aunque esperaba que estuviera vacío. Entró de todos modos, porque la casa guardaba innumerables recuerdos felices. Su mirada se posó en una carta que descansaba sobre la mesa. Lo recogió y empezó a leer. Decía que, aunque todos creían que estaba muerto, sus padres se negaban a aceptarlo. Habían regresado a la casa, habían preparado sus pertenencias exactamente como antes y estaban esperando su regresa. Con lágrimas en los ojos doloridos, sus padres arriesgaron sus vidas para regresar aquí por él. La carta mencionaba que habían preparado su ropa favorita desde la talla S hasta la L, para que cuando regresara pudiera cambiarse por algo limpio.
Un mapa del refugio 6 estaba guardado en el cajón. Sus padres le pidieron que fuera a buscarlos después de leer la carta, y prometieron que siempre estarían esperando. Conmovido por la carta, vio a alguien sacar un cuchillo y se preguntó qué tan fuerte se había vuelto. Si ahora era lo suficientemente poderoso como para acabar con el apocalipsis, tal vez podría recuperar sus días perdidos. Con ese pensamiento, se cortó el pelo largo. Determinado miró el mapa y decidió dirigirse al este directamente al refugio 6. Los caminos estaban arruinados, pero hacer su propio camino parecía más rápido. En su camino, mató a un gran monstruo tipo pájaro y siguió avanzando. Mientras tanto, dos guardias estaban en su puesto. Uno creyó oír un ruido fuerte, pero el otro lo descartó, atribuyéndolo al aburrimiento y a una posible borrachera. De repente, Sora saltó junto a ellos a una velocidad increíble. Uno de ellos se quedó atónito, incapaz de ver qué era. Llegó una tercera persona. Tengo que mostrarles una grabación. Todos lo miraron con incredulidad. Parecía una persona volando. En otro lugar, una mujer rogó a un grupo que no se acercara. Pidió perdón, diciendo que solo venía en busca de comida. Un hombre dio un paso al frente, sorprendido de ver a una superviviente en el páramo. Otro comentó sobre su figura, mientras que un tercero mencionó que hacía mucho que no veían a una mujer. Sus expresiones se tornaron lujuriosas cuando uno afirmó que eran buenos hombres que la cuidarían. Se acercó y le dijo que no se asustara. Asustada, dijo que sería amable. Dijo que sería una pena no disfrutar de un cuerpo como el suyo. En ese momento, Sora apareció y los llamó. Uno de los hombres le pidió a Warren Sore que no interfiriera. Ordenó a sus compañeros que atacaran. Mientras se abalanzaban sobre Sora, él los atacó. Uno en la cara, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Agarró el brazo de otro y le dio una patada en la mandíbula. Al ver esto, el líder se enfureció y se presentó. Del gremio Rugido de Tigres. Amenazó con que el gremio no perdonaría a Sora por haberle puesto una mano encima. Sora se dirigió directamente a él, a Hikagawa. Le preguntó si ya había olvidado el rostro del hombre que una vez mató. Al escuchar ese nombre, Age Frozen Fear tartamudeó con incredulidad, preguntándose si realmente era Sora. Sora se acercó a un Age y retrocedió. Aterrorizado, preguntaba cómo seguía con vida. Pero Sora lo agarró por la garganta, declarando que había logrado salir del infierno gracias a Age. Ahora era el turno de Agi de ir allí. Con un agarre más fuerte, pensó que destrozaría hasta el último vestigio de la dignidad de Agi. Este era su poder ahora. Dentro de él, la energía demoníaca susurraba, instándolo a matar, recordándole que él era el más fuerte y que todo debía someterse a su voluntad. Sora permaneció en silencio, con los ojos ardiendo de determinación. El dolor, la humillación y la impotencia que había soportado en el pasado fueron todos culpa de Age. Ahora, estaba listo para devolverlo todo. Pero en el calor del momento, algo lo golpeó. Aflojó su agarre alrededor del cuello de Age, dándose cuenta de que no podía convertirse en el mismo tipo de monstruo. El pensamiento aún persistía. Si Escoria como Age siguiera respirando, otros sufrirían. Le dijo a Agi que, dado que su intento de matarlo había fracasado, no le devolvería el favor. Pero dejarlo impune tampoco era una opción. Por los 2 años de escuela atormentada, por hacer bullying la semana, y por el intento de asesinato al empujarlo de ese camión, Sora decidió que 4 golpes ajustarían cuentas. Age tembló ante la idea, implorando clemencia, convencido de que incluso un solo golpe de Sora en su estado actual podría ser fatal. Pero Sora, agarrando su cuello, prometo ir con calma, dio el primer puñetazo, luego el segundo y después del tercero. Sangre. Ordenó a Age que se levantara. Golpeado y destrozado, el envejecido suplicó morir, pero Sora respondió con una patada en la cara. Mientras lo observaba, Sora evaluó el daño. Lim había perdido la visión. Era suficiente. Se dirigió a los hombres de Aries y les ordenó que lo llevaran a un hospital, y advirtiéndoles que no vuelvan a mostrar su cara nunca más. Sin mirar atrás, Sora se alejó mientras se iba. Entonces pensé, la limpieza estaba hecha. Era hora de seguir adelante. Se dirigía a casa. Mientras tanto, en la zona de amortiguamiento de Ciudad S, un comandante llamado Tenge Kaguerra suspiró, deseando que le asignaran la guardia del muro. Un compañero soldado asintió, comentando que al menos la guardia del muro no implicaba combate real con monstruos. Toungi le espetó, llamándolo cobarde, y le advirtió que se mantuviera alerta. No podían predecir cuándo aparecería un monstruo. Otro soldado lo tranquilizó, diciendo que los monstruos del Área X rara vez entraba en la zona de amortiguamiento. Mantenerse alerta debería ser suficiente. Pero justo entonces, un gran monstruo con caparazón apareció de repente y atacó por detrás. Era una bestia de nivel 45. Tenge gritó órdenes, instando a todos a mantener la formación y la calma. Los soldados abrieron fuego, pero el monstruo solo se enojó más. Uno de ellos se dio cuenta de que sus armas eran inútiles contra su armadura de alto nivel. El monstruo, para contraatacar, partiendo a un soldado por la mitad. Pan X se extendió, pero un valiente soldado cargó con una bomba en la mano, decidido a derribarla.
Mientras el resto del equipo proporcionaba fuego de cobertura, se acercó. El monstruo preparó sus tentáculos para atacar, pero de repente se detuvo. La criatura retrocedió, protegiéndose con sus propias extremidades. Todos miraron confundidos. El comandante se preguntó si el monstruo realmente tenía miedo. Otro soldado vio la oportunidad y atravesó la bomba, provocando una explosión masiva. Se hizo un momento de silencio. Un soldado preguntó si habían matado al monstruo, pero para su horror, permaneció ileso. Conmocionado, el soldado susurró que estaba ileso, algo que creía imposible. Justo cuando el monstruo se preparaba para tomar represalias, Sora llegó en un instante y lo atacó de frente. Los soldados observaron con asombro. El comandante se dio cuenta de la verdad. El monstruo no le tenía miedo. Tenía miedo de él. El comandante lo miró con incredulidad. El monstruo que había sobrevivido a la explosión había muerto de un solo golpe. Pocos poseían ese poder destructivo de rango S. Sin embargo, nunca había visto a este hombre. Tenía que descubrir quién era, cueste lo que cueste. De repente, su sistema se activó, informándole que una habilidad especial, inspeccionar, permitía al usuario ver información detallada sobre un objetivo. Cuanto más cercano estuviera el nivel del usuario al objetivo, más precisos serían los datos. El comandante quedó atónito por lo que vio. Siguió una alerta del sistema advirtiéndole que mostrara respeto. Confundido y abrumado, se dio cuenta de que no podía ver la información del desconocido. La brecha era demasiado grande. Su cuerpo cedió por el impacto y se desplomó mientras los otros soldados corrían a ayudarlo. Cerca de allí, Sora se giró hacia un soldado que estaba a su lado. Quería preguntarle algo. El soldado respondió, y Sora preguntó por la ubicación del refugio de evacuación 6. El soldado explicó que estaba a 50 kilómetros al norte, pero el único camino pasaba por el área X. Sora no estaba familiarizado con el área X. El soldado aclaró que era la zona donde se estaba conteniendo la embestida de los monstruos. Los monstruos estaban siendo atraídos allí para minimizar el daño, y muchos cazadores ya estaban enfrascados en la batalla. Mientras Sora observaba los alrededores, observó a los soldados recogiendo los drops del monstruo derrotado. El sitio lo sorprendió. Parecía un juego. Los drops también existían en el mundo real. Le preguntó al soldado qué tan poderoso había sido el monstruo. El soldado admitió que un monstruo de nivel 45 era un oponente formidable. Soy reflexionó sobre esto, dándose cuenta de que incluso uno solo representaba una dificultad considerable. Preguntó cuántos monstruos de nivel superior a 45 existían en la avalancha de monstruos. El soldado calculó que no había más de 100. Si tales monstruos fueran comunes, la humanidad ya habría perecido. Sora asintió, le dio las gracias y comenzó a alejarse. El soldado, lleno de esperanza, lo llamó con una petición. Le pidió a Sora que fuera al área X. Con un cazador fuerte como él, se podrían salvar muchas vidas. Sora confirmó que la ruta más corta al refugio 6 pasaba por el área X. Cuando el soldado dijo que sí, Sora estuvo de acuerdo. Mientras viajaba por el área X, derrotaba a cualquier monstruo que se cruzara en su camino. Mientras tanto, en el campamento militar, el comandante comenzó a recuperar la conciencia. Fowler, aliviado, le dio la bienvenida nuevamente. El comandante preguntó cuánto tiempo llevaba inconsciente. El soldado respondió que unos 10 minutos, y los elementos de recuperación arrojados por los monstruos funcionaron de inmediato. El comandante preguntó rápidamente por el hombre que los había salvado. El soldado le informó que se había ido al norte. El comandante pidió confirmación. El soldado repitió que se dirigía hacia el refugio de evacuación 6. El comandante se dio cuenta de que eso significaba que estaba pasando por el área X. El soldado lo confirmó, diciendo que el hombre no dudó en absoluto. Sin perder tiempo, el comandante ordenó contacto inmediato con el centro de comando central. El soldado estaba confundido al principio, pero siguió las órdenes. El comandante pensó, quedaban 10 minutos para la hora prevista. Aún tenía una oportunidad. El soldado regresó e informó que ya había enviado un mensaje por la radio de emergencia. Cuando el soldado le entregó el teléfono al comandante, este le preguntó por qué se comunicaban con el centro de comando central. El comandante tomó el teléfono y explicó que esta operación era diferente a las anteriores. La información era altamente clasificada, por lo que el equipo no fue informado con anterioridad. Reveló que el área X, base de esta operación, no forma parte de la región donde actualmente retienen a los monstruos. Usando el teléfono, el comandante activó un holograma y estableció contacto con el enviado. Mandato. La escena se trasladó al centro de comando central, donde una mujer informó a todos que había llegado una llamada de emergencia desde el área B-22. Renji Kumagaya, el comandante central, le ordenó que conectara la llamada. Ella respondió rápidamente y cumplió la orden. La videollamada se conectó y el comandante informó que un misterioso cazador acababa de ingresar a la zona de bombardeo, sin saber que había una operación en curso. Kumagaya se preguntó si el comandante había llamado simplemente para admitir su error, pero el comandante insistió en lo contrario. Sugirió firmemente que era necesaria una transmisión de emergencia para informar al cazador sobre el inminente bombardeo.
Era fuerte y dejarlo morir sin previo aviso no era una opción. Después de escuchar la situación, el mayor general Kumagaya cuestiona la fuerza del cazador desconocido y exige saber su nivel. El comandante admite que no lo sabe. Kumagaya se irrita. Un cazador no identificado había ingresado a una zona de bombardeo sin permiso y el comandante estaba sugiriendo una transmisión de emergencia para él. Tonasaki interrumpe y comenta que el cazador probablemente estaría muerto antes de que el mensaje pudiera enviarse. Kumagaya se burla de ella, diciendo que puede que le falte inteligencia, pero que tiene un don para la comedia. Acusa a la unidad de estar mal entrenada. Advierte que si informa a las autoridades superiores que la operación fue obstruida, el comandante será considerado responsable. Tonosaki está frustrado y cuestiona la lógica de Kumagaya. Se enfrentaban a un enemigo inmensamente poderoso, y aún así él estaba dispuesto a arrastrar. Derribó a su propio aliado. Mientras tanto, Kagura, alguien a quien Kumagaya había entrenado personalmente, arriesgaba la misión para salvar a un extraño. Ella se pregunta qué tan poderoso debe ser ese cazador. Tonosaki confronta al comandante, afirmando que a menos que pueda proporcionar una razón convincente, ella lo llevará personalmente ante un tribunal militar. El comandante queda desconcertado por la amenaza. Luego se vuelve hacia Kumagaya y le pregunta si eso sería satisfactorio. Kumagaya, cada vez más enojado, exige una razón que puedan aceptar. El comandante responde que el hombre desconocido había matado a un bebé crack de nivel 45 de un solo golpe. Tonosaki está en shock. Ella declara que tal hazaña excede incluso los estándares de rango A y especula si podría ser un cazador de rango S del ejército. Kumagaya niega la posibilidad. Todo el personal de rango S ya estaba asignado a misiones, y no había señales confirmadas del B-22. Tonosaki vuelve a interrogar al comandante. ¿Por qué no sabía el nivel del cazador? ¿No debería haberlo revelado la habilidad de inspección? El comandante explica que cuando usó la habilidad, perdió el conocimiento debido a una sobrecarga de información. Esto indicaba que el cazador tenía al menos nivel 100. Kumagaya reconoce la rareza de tal fuerza, pero insiste que no es suficiente detener la operación. El comandante del Este, Nobuo Yuasa, lo apoya. Les recuerda a todos que no pueden descuidar sus responsabilidades militares por una causa incierta. La operación involucró a miles de tropas de 4 núcleos. Las zonas de bombardeo y de separación estaban fuertemente rodeadas. Y después del ataque aéreo, las fuerzas terrestres eliminarían a los monstruos restantes. Advierte que si se realiza una transmisión de emergencia, los monstruos se sentirían atraídos por el sonido, inundando un lugar y provocando que el área colapsará instantáneamente. Decenas de miles de soldados estarían en riesgo, incluso si el cazador fuera de rango S. Arriesgar tantas vidas por un solo hombre era inaceptable. El comandante escucha en silencio. Tonasaki rechaza su petición. Afirma claramente que no pueden ignorar los esfuerzos de tanta gente por el bien de una sola persona. La decisión es definitiva. En la videollamada INS, frustrado y enojado, el comité, y ella aprieta sus puños. Un soldado cercano intenta consolarlo, diciéndole que hizo todo lo que pudo. El comandante está de acuerdo y dice que lo que realmente importa es el panorama general. En ese momento, el soldado nota una llave atada al cinturón del comandante. Sin previo aviso, agarra, y empieza a correr. El comandante le grita que pare, que el bombardeo está a punto de comenzar. El soldado responde que aún quedan 6 minutos. Se sube a un coche y sale a toda velocidad. El comandante, furioso, grita su nombre completo, soldado de primera clase Soki Matsura, y amenaza con un juicio militar. Pero Matsura no se detiene y se marcha. Otro soldado preguntó si fueran tras él. El comandante dice que no. El soldado tomó su decisión y debe saber lo que arriesga. Conduciendo rápido, Matsura se concentra en llegar a tiempo. Lo que no sabía allí, era ese el hombre al que intentaba salvar. Un día se convertiría en la esperanza de toda la humanidad. El soldado condujo por el terreno accidentado, frustrado por haber perdido de vista su objetivo. Se preguntó cómo el hombre pudo haber desaparecido tan rápido. Especialmente porque esta era la ruta más rápida. Si todavía no podía encontrarlo, significaba que el hombre se movía más rápido que su vehículo. Más adelante estaba el área X. El soldado consideró enviar un mensaje por el altavoz, pero hacerlo también alertaría a los monstruos cercanos. Decidió que ya no importaba. Ya se veía a sí mismo como una desgracia para el ejército. Determinado, gritó por el altavoz, presentándose como el soldado que había recibido ayuda antes. Advirtió que la zona estaba a punto de ser bombardeada e instó a la evacuación inmediata. Repitió la advertencia para asegurarse de que la oyeran. En otro lugar, Sora escuchó el mensaje y se dio cuenta de la razón detrás de la falta de cazadores en la zona. Los monstruos en sí no eran una gran amenaza, pero no estaba seguro de poder sobrevivir al calor de la explosión de la bomba. Queriendo evitar riesgos innecesarios, reconoció el esfuerzo del soldado y decidió. No podía dejar que el hombre muriera por él. De nuevo en el camino, el soldado llegó al lugar, solo para ver que los monstruos efectivamente habían sido atraídos por su anuncio. Empezó a alejarse rápidamente.
pero luego dudó, recordando que el hombre todavía estaba allí afuera. En ese momento, vio a los monstruos más adelante, y en ese momento, apareció Sora. Golpeando la ventanilla del coche, alivió el S. El soldado agradeció a su suerte que Sora estuviera vivo, pero Sora exigió, y su aclaración sobre el bombardeo. El soldado miró la hora y realmente, se les acabó el tiempo. De repente, empezaron a caer bombas desde los aviones. Un gran trozo de escombros voló hacia ellos, pero Sora usó su poder para detenerlo justo a tiempo. En el centro de comando central, una señora confirmó a Kumagaya que el bombardeo se había completado. Kumagaya ordenó que se desplegaran drones para evaluar los daños y determinar la dirección de los monstruos sobrevivientes. Sin embargo, los drones no mostraban señales de vida. Esto confundió al equipo. Kumagaya exigió saber a dónde habían ido los monstruos que habían escapado. La mujer informó que los monstruos no habían escapado en absoluto. Todavía estaban dentro de la zona de bombardeo y los que estaban en el centro permanecieron completamente ilesos. Conmocionado, Kumagaya se negó a creerlo. Tonosaki preguntó sobre la transmisión del dron como él. El equipo observó la pantalla y notó algo inusual. Parecía un escudo en la zona de bombardeo. Se preguntaban si los monstruos lo habían creado. Pero luego notó lo que parecía una figura humana. De repente, los monstruos atacaron a los drones, cortándoles el paso y las comunicaciones. Tonosaki se alarmó. Ella recordó que se suponía que esta ola de ataques sería diferente, pero ahora parecía que los monstruos eran conscientes de sus métodos de vigilancia. Nobuo Yuasa ordenó inmediatamente la evacuación de todos los soldados del área de Garrosen. Tonosaki ordenó la retirada total y el refuerzo de las murallas. Pero una de las mujeres informó que los monstruos no se dirigían a las murallas. Esto llevó a Tonosaki a cuestionar su dirección. La mujer confirmó que se dirigían hacia el área B-22. Tonosaki reconoció que esta era la misma zona a la que había ido el misterioso cazador. Enfadada, exigió que todos los drones restantes fueran enviados al área B-22. Necesitaba saber qué había impedido el avance de los monstruos. Mientras tanto, en el lugar del bombardeo, el soldado salió de su vehículo, sorprendido de encontrarse aún con vida, riendo con incredulidad. Reconoció que el bombardeo había cesado, pero Sora le advirtió que no celebrara todavía. Si estaban vivos, los monstruos también, y se dirigían directamente hacia ellos. De repente, Sora sintió que algo se acercaba, y rápidamente derribó al soldado. Un dron pasó zumbando por encima. Al ver esto, el soldado expresó sorpresa. Notar que los drones atacantes del monstruo eran algo inaudito. Sora le dijo que guardara su asombro para más tarde. Era hora de correr. De repente, apareció un grupo de poderosos monstruos. El soldado entró en pánico al darse cuenta de que eran el grupo de mayor nivel en la carrera, con su líder en el nivel 90. El bombardeo no les había dejado ni un rasguño. Convencido de que iban a morir, empezó a perder la esperanza. Sora le recordó que ambos estaban ilesos. Si los bombardeos no podían matar a los monstruos, entonces la fuerza bruta era la única opción que quedaba. Le dijo al soldado que se escondiera en el jeep y cargara contra los enemigos. En un instante, Sora comenzó a eliminar a los monstruos de alto nivel uno tras otro. Tras acabar con ellos, Sora avanzó hacia el monstruo jefe. La criatura lanzó un poderoso ataque, pero Sora lo bloqueó sin esfuerzo con una mano. Cuando el jefe intentó atacar de nuevo con la otra mano, Sora lo esquivó. Saltando en el aire, le dio un poderoso puñetazo al monstruo en la cara, decapitándolo en un instante. Entonces, Sora notó algo extraño. Un hombre misterioso estaba parado encima del monstruo jefe muerto. Entonces, no pude sentir su presencia antes y me tomó por sorpresa. El hombre afirmó que finalmente había encontrado a Sora. Tentáculo. De debajo de su ropa surgieron personas como apéndices, y volvió a colocar la cabeza cortada del monstruo jefe. Una vez revivido, el jefe acusó a Sora de robo, exigiendo la devolución de lo que era suyo. Sora, confundido, preguntó qué quería decir. La misteriosa figura declaró que robar el poder ajeno tenía un precio, la muerte. Luego lanzó un ataque contra Sora, pero no tuvo efecto. Entonces ellos responden con confianza, diciendo que ataques tan débiles no serían suficientes para matarlo. De repente, el monstruo jefe agarró a Sora con ambas manos. En ese momento, una figura misteriosa sintió que algo los observaba desde arriba. Se dio cuenta de que no era el cuervo de Odín, sino una imitación hecha por humanos. Sora se liberó del agarre del monstruo y desafió al hombre a atacarlo con más seriedad. Invoca su lanza y carga contra la figura. Justo antes del impacto, el hombre misterioso desapareció, aterrizando en el suelo junto al monstruo jefe y expresando su disgusto, siendo observado por humanos. Él detestaba sus humildes creaciones. Desató su poder, convocando a un monstruo para destruir el dron de vigilancia en el cielo. Luego, ordenó eliminar a todos los observadores. Mientras tanto, dentro de un edificio cercano, un hombre que se escondía de los monstruos confirmó que su dron había sido destruido. A pesar de esto, había completado su misión. Se dio cuenta del monstruo. Había cambiado de rumbo debido a Sora, el cazador que se había enfrentado solo a la embestida. Sabía que tenía para informar al comandante. Entonces,
unos tentáculos emergieron de una puerta cercana y se extendieron hacia él. Sorprendido, el hombre se dio cuenta de que lo habían encontrado. Mirada del suelo hacia el edificio. El hombre misterioso rió y ordenó a sus monstruos que mataran a todos, llamándolos sus sirvientes. Sora comenzó a recordar las palabras del soldado sobre cómo un cazador fuerte como él podía salvar muchas vidas, y cómo ese soldado le había advertido sobre el bombardeo, arriesgándolo todo. Al descender del monstruo jefe, Sora tomó una decisión. Para derrotar al enemigo, debía empezar por eliminar al líder. Si quería salvar vidas, tenía que matar a sus enemigos rápidamente. Notó que al fusionarse con el hombre el poder de ataque del monstruo se había vuelto más fuerte. Desde debajo del suelo, el hombre misterioso se transformó en una sombra, y agarró la pierna de Sora. Sora expresó su frustración por la insistencia. Cuando miró de cerca, se dio cuenta de que el hombre era exactamente igual a él. El hombre entonces sacó una espada de su sombra y Sora envía una peligrosa oleada de energía que proviene de él. El hombre declaró su intención de matar a Sora, llamándolo el asiento del abismo. Golpeó con la espada, pero Sora le golpeó el brazo. Arrebata el arma, y lanzó un contraataque. El hombre lo evadió por poco. Notamos algo extraño. El ataque había sido anulado. Se preguntó si era solo su imaginación. La energía que rodeaba la espada se sentía inquietante, similar al poder del abismo. La misteriosa figura cuestionó a Sora, burlándose de él por robar el arma de otra persona. Mientras hablaba, la espada y la mano que la sostenía comenzaron a desvanecerse. Sora comprendió que era el poder del abismo y reconoció que aún había muchas habilidades relacionadas con el que no había descubierto. Aceptó que la batalla estaba lejos de terminar y decidió priorizar llevar al soldado a un lugar seguro. Sora se acercó al soldado que estaba en el coche y le preguntó si le parecía bien tener alturas. El soldado lo confirmó, y Sora levantó el auto sobre su hombro, anunciando que estaban tomando vuelo. La misteriosa figura advirtió a Sora que no subestimara el poder del abismo. Declaró que los fuertes no estaban destinados a proteger a los débiles, sino a fortalecerse ellos mismos. Al decir esto, convocó a enorme esfera negra en el cielo, amenazando tanto a Sora como al soldado. Sora, comprendiendo que la esfera negra era rápida y podría alcanzarlo incluso si corría, coloca el auto en el suelo, y cargó contra el ataque entrante. Lo golpeó con un puñetazo con la esperanza de destruirlo, pero rápidamente se dio cuenta de que no hubo impacto. Concluyó que no era la verdadera forma del enemigo. De repente, Sora escuchó el soldado gritando. Al mirar hacia atrás, vio que los tentáculos de la misteriosa figura entraban en el auto y agarraban al soldado. Sora le gritó que saliera del auto, pero los tentáculos ya lo habían atrapado. La figura, burlonamente, le aseguró al soldado que no tuviera miedo, levantando el auto con sus tentáculos y parándose encima de él, burlándose de Sora. Sora rompió el tentáculo sombrío, solo para descubrir que ya habían perforado el cuerpo del soldado, matándolo. La figura señaló entonces que el soldado aún no estaba completamente muerto e incluso sonreía, prueba de que usaba nigromancia para controlar el cuerpo. Continuó diciendo que ver morir a sus seres queridos era un hermoso destino para alguien como Sora, a quien llamaba la semilla del abismo. Sora disgustado lo confrontó por su crueldad y le preguntó si disfrutaba destruyendo la dignidad de los demás. El hombre misterioso respondió con un ataque de tormenta de obsidiana, afirmando que no había necesidad de decir lo obvio. Sora contrarrestó su arrogancia. Adelante a la izquierda y lanza el puñetazo contra los tentáculos y los destruye. Rápidamente atrapó al soldado caído. Se disculpó y reflexionó sobre cómo el soldado había sido arrastrado al caos. Aterrizando en el suelo, Sora se abalanzó sobre el enemigo y lanzó un poderoso puñetazo. Pero la figura se teletransportó detrás de él y ridiculizó a Sora por ser un novato, incapaz de dominar el poder del abismo. Sora respondió con un puñetazo directo a la cara, enviándolo a volar. Declarándose más fuerte, Soristo et su terreno. El enemigo admitió que realmente había sido herido. Mientras Sora cargaba nuevamente, le recordó al enemigo que la gente crece. El hombre misterioso, atónito por la mejora de Sora, sin pensarlo dos veces, la parte posterior del modelo del jefe, y gritó con frustración, al darse cuenta de que Sora ya había comenzado a dominar el poder del abismo. Zoe saltó alto en el aire y lo persiguió, pero el hombre logró escapar nuevamente, admitiendo que Sora era más duro de lo esperado. Sin dar marcha atrás, Sora declaró que incluso si escapaba de él, no escaparía de esto. Con eso Sora desató un poderoso golpe directamente sobre el monstruo jefe. Después de asestar un poderoso puñetazo, Sora se dio cuenta de que el enemigo estaba usando esa misma técnica nuevamente. Decidió apuntar directamente al centro del cuerpo real, sin dudarlo, y Sora metió la mano en el monstruo y extrajo su núcleo. Tan pronto como lo hizo, la regeneración de los monstruos jefes se detuvo por completo y estuvo bien planeado y complacido, finalmente destruido. Una vez de vuelta en el suelo, regresa con el hombre misterioso, y lo declaró como el próximo objetivo. En respuesta, el enemigo activó sus poderes y juró recordar este momento.
inició un movimiento llamado Unidad de Sombra, absorbiendo energía de todos los monstruos circundantes. Esa energía se concentró a su alrededor, formando un agujero negro, como un vórtice bajo sus pies. En un instante, desapareció, escapando junto con todos los monstruos. Al ver esto, Sora se sorprendió de que se hubiera utilizado una técnica tan poderosa solo para huir. Se dio cuenta de que su ropa estaba arruinada, pero se sintió aliviado de que la foto de su mamá y su papá permaneciera intacta. Al acercarse al coche, abrió la puerta y miró al soldado caído dentro. Reconoció que probablemente este hombre también tenía una familia esperándolo. Sora tomó suavemente un colgante del cuello del soldado y colocó su cuerpo afuera del auto. Prometió llevarlo de regreso. En el fondo, Sora sabía que este no era el final. El enemigo que usaba sombras había absorbido demasiadas sombras y podría lanzar otro ataque en cualquier momento. Determinar. No dejarle llegar primero al refugio de evacuación. El tipo se lanzó en esa dirección. Mientras tanto, Tonosaki llegó con el escuadrón de drones y les ordenó investigar la zona a fondo, sin dejar piedra sin remover. Ordenó a todas las demás unidades que se mantuvieran en alerta máxima. Mientras el equipo comenzaba un soldado se acercó a ella y notó que los monstruos ya habían sido eliminados. Saki lo confirmó, afirmando que todos los monstruos habían sido derrotados. Les ordenó que verificaran los datos del dron e informaran cada detalle. Mientras observaba los alrededores, Tonosaki notó claras señales de una feroz batalla. Recordó que el poderoso cazador Lieutenant que mencionó Kagura no solo había sobrevivido al bombardeo, sino que también había eliminado a todos los monstruos presentes. En ese momento, un soldado la llamó, informando que la tarjeta SD de uno de los drones seguía intacta. Se preparó para visualizar los datos grabados. Tonosaki observó la grabación para comprender. Entendí lo que había pasado allí. Vio al soldado de primera clase Matsura cargando hacia la zona de bombardeo, acompañado por alguien que supuso que era el poderoso cazador. En otro lugar, durante la búsqueda, asalto, se topan con un montón de botín. Otro soldado se acercó a él y le preguntó qué había encontrado. Pero, nervioso, el primer soldado respondió que no era nada. El segundo lo acusó de mentir. Y agáchate a su lado. Se preguntó si el jefe de la carrera había dejado caer los objetos, señalando que parecían raros. Le recordó al primer soldado que retener a loot, encontrado por la unidad, era un delito. El soldado lo presionó, preguntándole si sabía qué hacer. En respuesta, el soldado nervioso preguntó cómo debía dividirse el loot. El otro soldado le dijo que se relajara, diciendo que solo quería un artículo. El primer soldado se negó, insistiendo en que una caja como esa podría contener un objeto legendario, colocando una mano sobre su hombro. El segundo soldado dejó claro que no tenía elección. El primer soldado se rindió, entregó la caja y huyó del lugar. Sonriendo, el segundo soldado celebró haber obtenido finalmente una reliquia del Golán. Por fin, la escena cambia al refugio de evacuación 6, donde Sora finalmente llega. Observando la situación a su alrededor, Sora observa que el refugio aún no ha sido atacado. Caminó entre la multitud, llamando la atención de todos los que lo rodeaban. Sora no siente ninguna presencia poderosa cerca, y le preocupa que si no aparece un protector fuerte, este lugar podría acabar siendo destruido. De repente, un hombre aparece frente a Sora. A juzgar por su comportamiento, Sora se pregunta si el hombre es ciego. El extraño siente el dolor de su densa sangre y supone que debe haber venido del exterior. Entonces, vamos a confirmarlo. El hombre sonríe aliviado y asegura que no tiene malas intenciones. Expresa su deseo de comprar información sobre el mundo exterior, con la esperanza de que Sora sepa algo útil. Entonces, nos preguntamos si este es el tipo de moneda que se usa en este lugar y acepta compartir lo que sabe. Sin embargo, primero cuestiona las palabras del hombre. Me pregunto por qué un monje se dirigiría a él con tanto respeto. El hombre se ríe y admite que el atuendo del monje es simplemente un pasatiempo personal. Sora también pregunta por el hombre que esconde su ojo, a lo que el hombre afirma haber contraído recientemente una enfermedad ocular. Pero Sora percibe algo mucho más poderoso tras la mirada disimulada del hombre. Incluso sin verlos, percibe una luz aterradora en sus ojos. Al darse cuenta de que este extraño esconde un poder inmenso, un lobo con piel de oveja, Zoe luego permite que el hombre haga sus preguntas. El hombre explica que los soldados se están reuniendo en el muro, preparándose para la batalla, algo que el público general podría pasar desapercibido. También menciona haber escuchado explosiones desde afuera, y pídele a Sora que te explique qué está pasando. Sora ríe entre dientes y admite que él tampoco está del todo seguro. Estaba haciendo un recado cuando oyó una explosión del suroeste. Sobresaltado, dejó caer la carta y tuvo que usar su camisa como mapa improvisado para orientarse. El hombre parece intrigado, notando que Sora también está ocultando su poder. Agradeciéndole, el hombre confirma la dirección suroeste, fuente de dinero en mano. Se va,
Sora lo observa irse, sorprendido de que el hombre salga solo con indicaciones tan vagas. Se pregunta cuántos otros como él hay por ahí. Sora reflexiona sobre cómo se le permite deambular libremente, a pesar de ser un extraño, lo que sugiere que la guardia de la humanidad podría estar baja debido a la amenaza compartida que todos enfrentan. Más tarde, después de comprar ropa nueva con el dinero del monje, Soar se prepara para buscar a sus padres. Decide empezar a la antigua usanza, acercándose a una mujer. Luego le muestra una foto y le pregunta si reconoce a la pareja. La mujer parece sorprendida, y se aleja rápidamente, alegando que no los conoce. Entonces, le parece extraña su reacción, como si hubiera visto un fantasma, y se pregunta si todos aquí están nerviosos. En ese momento, Sora nota a un hombre detrás de él. El hombre grita, y Soar responde con una expresión seria. El hombre acusa nerviosamente a Sora de deambular por la noche. Al mostrar fotos a la gente, Sora se pregunta qué época cree que es. Sora le muestra la foto y pregunta si reconoce a las dos personas que aparecen en ella. El hombre se inquieta y exige, ¿sabes por qué Sora tiene la foto? Soar responde que es su hijo. Al escuchar esto, el hombre se sorprende y pregunta si Sora es realmente ese niño, sospechando que podría estar burlándose de él. De repente, un camión choca contra Sora por detrás, aunque el autobús resulta dañado. Sora permanece completamente ileso. Se dirige con calma al conductor y le pide que repita lo que dijo. El hombre se queda atónito al ver algo, y lo reconoce después de un largo rato. Dirige espadas. Siguieron recto por el camino para encontrar su hogar. Entonces, creo que Simon se marcha. Una vez que la puerta sale, el hombre sale corriendo presa del pánico, dándose cuenta de que necesita reunir a todos. Mientras tanto, Sora continúa caminando, pensando en cómo un matón sabía dónde vivían sus padres. Recuerda cómo su padre era amable con todos y su madre era igual, y cómo se aprovechaban fácilmente de ellos en un mundo como este. Pero ahora, Sora está aquí. Al llegar al lugar, Sora supone que debe ser su hogar. Con tanta gente desaparecida, las casas vacías probablemente sean comunes. Desde adentro, oye una voz familiar y la reconoce inmediatamente como la de su padre. Cuando la puerta se abre, aparece su padre, y al ver a Sora furioso, le exige saber quién es. Sora responde con calma, presentándose. Es él, Sora. Sora finalmente se sentó dentro de la casa con su padre. Justo entonces, su madre entró, disculpándose por hacerlos esperar y señalando que aún no se habían hablado. El padre de Sora admitió su incredulidad, diciendo que Sora se sentía completamente diferente a la persona que conocían. En un momento como este, lo que más necesitaban era un intercambio de secretos entre padre e hijo. En privado, su padre no quería revelar nada delante de su esposa. Se desprendió fácilmente. Si surgía algo, incluso mínimamente sospechoso, se encargarían de él. Su padre miró hacia arriba, donde había un hombre apostado en secreto, listo para la acción. Entonces me di cuenta del hombre escondido y me di cuenta de que su padre todavía era cauteloso. Con tanta seguridad, Sora se sintió más tranquilo. Su padre le preguntó si estaba listo. En su mente, Sora advirtió a los secuaces que se prepararan, ya que estaba a punto de escuchar cosas que no debería. Sora comenzó revelando que cada fin de semana su padre solía tomar clases de cocina en el grupo de apoyo para amas de casa. Sorprendido, el padre se preguntó cómo Sora sabía eso. Sora luego agregó que también tomaba clases de ballet en secreto todas las semanas. El secuaz susurró con incredulidad, «¿Ballet?». El padre de Soar dirigió una mirada aguda hacia los secuaces, asegurándolo. Intentó desestimar la información, alegando que cualquiera podría haberlo descubierto sin ser su hijo. Sora se ofreció a compartir algo más personal sobre su familia. Cuando su padre lo desafió, Sora respondió con confianza que la espada japonesa en la habitación era solo una réplica. El secuaz se sorprendió al escuchar eso. El padre de Soar exigió pruebas. Soar, nos respondieron que la empuñadura de la espada todavía tenía marcas de mordedura de su hermano. El secuaz entró en pánico, pensando que esas marcas eran de cuando el jefe de familia fue atado y usó la espada en su boca para matar a 38 personas. Ahora temía que el verdadero objetivo de Sora fuera tomar al jefe de familia con la guardia baja y eliminarlo. Sora señaló que la espada también podía retraerse. Ese momento rompió la tensión. Su padre se adelantó y lo abrazó con fuerza. Rebosantes de alegría y con lágrimas en los ojos, dijeron que creían que estaba muerto. Su hijo por fin había regresado a casa. Recordó todo lo que habían pasado, buscando pistas sobre Sora en cada punto de referencia. De alguna manera, durante el proceso, se había convertido en el jefe de su organización. Y ahora, ese mismo jefe lloraba desconsoladamente. Le preguntó a Sora si podía bajar al hombre que estaba encima de ellos. Al ver todo esto, el secuaz quedó atónito. La familia había, conocido por su honor y empapado en derramamiento de sangre durante toda su vida, ahora era un padre que lloraba. Los secuaces nunca habían presenciado algo así y querían escapar desesperadamente, suplicando en su mente que no los mataran. Sora, arrodillado a los pies del secuaz, le pidió amablemente que esperara, diciendo que su padre quería hablar.
Pronto, los cuatro se sentaron juntos. El padre se dirigió al secuaz, cuyo nombre era Ochiai, señalando que entre todos sus guardias él tenía la lengua más lasciva. Advirtió que si algo se filtraba, sería en Ogei. El hombre prometió guardar silencio. En sus pensamientos, finalmente aceptó que no había ninguna duda, Sora realmente era el hijo del jefe. La madre de Source les dijo que no amenazaran a Ogei. Sus suaves palabras lo emocionaron, pero añadió con firmeza que ni una sola palabra debía escapar de su boca. Otto cebo, respondiendo respetuosamente. El padre expresó entonces su alivio al ver que Sora no había mencionado nada sobre sus gases o ronquidos mientras dormía. Su esposa bromeó diciendo que él mismo lo había mencionado. Sora sintió como si acabara de salir del abismo. Estaba realmente en casa. En ese momento, unas voces resonaron detrás de él. Un grupo de hombres entró, entre ellos el mismo hombre que antes le había dado a Sora información sobre su padre. Al acercarse al jefe, le anunció que un chico de pelo blanco lo estaba buscando. Al escuchar la mención de un niño de cabello blanco, Sora preguntó con curiosidad si se referían a él. El hombre se sobresaltó al ver a Sora y comenzó a gritar, afirmando que todos esos tipos podrían ser fuertes, tenían mucha gente con ellos. Acusó a Sora de ser del rugido del tigre y le advirtió que no le hiciera nada a su grupo. Sin responder, Sora se giró con calma y agarró la pierna del hombre, mirándolo fijamente mientras permanecía de pie. ¿Herramienta? Luego le sugirió a su padre que lo presentara a sus hombres. Su padre respondió revelando que Sora era su hijo que había estado desaparecido durante 5 años y acababa de regresar. Comenzó a mencionar el nivel de Sore, pero se detuvo, dándose cuenta de que no tenía idea de lo que era. Entonces, aclaramos que no tenía el sistema. Uno de los hombres, sorprendido, preguntó si Sora realmente había sobrevivido en las zonas caídas durante 5 años sin un sistema. Otro señaló que sin el sistema no se podía entrenar más allá del nivel 10, expresando incredulidad ante el hecho de que Sora sea considerado fuerte. El primer hombre admitió que debió haberse equivocado, pero, en el fondo, estaba desconcertado, preguntándose cómo Sora había sobrevivido a ese impacto anterior sin lastimarse si realmente era un principiante. Entonces, les ofrecemos la oportunidad de verificar su nivel usando su propio sistema. El hombre respondió explicando que sin la habilidad de inspeccionar, una persona solo podía ver vida de monstruo. Niveles, no los niveles de otras personas. Su padre agregó que la habilidad de inspeccionar era rara entre los cazadores, pero el jefe la tenía. Entonces nos dijeron que su padre fuera a comprobarlo. En sus pensamientos, Sora deseó poder obtener alguna información sobre el abismo. Luego se volvió hacia su madre y le preguntó si no tenía curiosidad por comprobarlo. Ella respondió que más que nada, solo quería quedarse a su lado y ya lo sabía. Después de intentarlo, el padre de Sora anunció que no podía ver ninguna información por mucho que lo intentara. Aquí, propongo 2 posibilidades. O bien Sora no tenía sistema, o su nivel era simplemente demasiado alto para ser leído. Sin embargo, incluso sin el sistema, su nombre debería seguir siendo visible, y Sora había sobrevivido solo durante 5 años. Si realmente fuera un principiante, hace mucho que está muerto. Esto lo llevó a concluir que el nivel de Sora probablemente estaba muy por encima de su percepción. Se preguntó qué habría estado haciendo Sora todos esos años. La mamá de Source les recordó gentilmente que fueran felices. Sora había regresado fuerte, y lo que fuera que había pasado, ahora estaba de regreso. Estas palabras conmueven a Sora. Con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre, asegurándole que todo estaba bien, y pídele que no llore. Al verla, hasta su padre se emocionó. Rápidamente ordenó a los demás que abandonaran la habitación, indicando que una madre y su hijo se habían reunido después de mucho tiempo y necesitaban privacidad. Una vez afuera, preguntó en voz baja a los demás por Chiro y el resto, señalando que habían pasado 2 horas y todavía no habían regresado. De vuelta al interior, Sora le preguntó a su madre sobre su hermano. Ella le aseguró que su hermano estaba bien, pero que rara vez volvía a casa debido a que estaba en el ejército. Ella se ofreció a llamarlo explicándole que había estado luchando en el frente, casi como si intentara vengar a Sora. Sora mencionó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio a su hermano. Luego le preguntó a su madre si ocupaba un puesto de alto rango. Ella explicó que aunque tenía estatus, la verdadera razón por la que la gente confiaba en ella era porque era una clériga, una sanadora con muchas habilidades de apoyo e incluso el don de la profecía. Sora preguntó si podía ver lo que estaba pasando con él. Ella admitió que no tenía la capacidad de ver habilidades. Él entonces cuestionó cómo supo que él regresaría. Ella simplemente dijo que, como clériga, tenía el poder de la profecía. Siempre supe que volvería algún día. De repente, alguien llegó a la casa. El padre de Source salió a comprobarlo y se sorprendió al ver que era el vicejefe. Al entrar el vicejefe Hir Ibashima, el padre de Sora le dio una cálida bienvenida. Hir, vicepresidente de los Gremios Unidos,
parecía preocupado. El padre de Sora lo notó y preguntó si algo había sucedido. Ya había ordenado una investigación tras bambalinas y quería saber qué se había descubierto. Hiro explicó que el rugido de Tiger estaba efectivamente relacionado con el ejército, tal como se sospechaba. Habían entregado cadáveres monstruosos al ejército, como de costumbre. Sin embargo, un hombre con una libreta empezó a ser quisquilloso durante la inspección. Inventó una excusa, les otorgó solo la mitad de los puntos y luego informó la cantidad total a sus superiores. Después de una revisión más detallada, seguiré adelante y veré él. Al comprender la situación, el padre de Sora se dio cuenta de que las cosas eran peores de lo que parecían. Si el rugido de Tiger, que se suponía debía ser neutral, se comportaba así, debía haber algo más. Pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Pondría en peligro el futuro del pueblo. Por ahora, le dijo a Hir que descansara y comiera algo. Mientras invocaba su espada, declaró que visitaría personalmente a Tiger's Roar y pondría las cosas en orden. Los gremios unidos no fueron tan ingenuos como para dejarse pisotear sin consecuencias. Mientras tanto, en su habitación, Sora estaba sumido en sus pensamientos. Gracias al fragmento negro, todas sus habilidades se habían desbordado. No solo se debía a su fuerza, sus sentidos se habían agudizado tanto que podía oír sonidos distantes. Sospechaba que Kagaba y los ladrones también estaban relacionados con el rugido de Tiger. Ahora, con su padre preparándose para enfrentarlos, se sintió preocupado. Saliendo de su habitación, Sora le dijo a su padre que vendría con él. Un hombre cercano observó esto, pensando que podría ser una oportunidad de presenciar los verdaderos poderes de Sora. Más despejado, cielos devastadores en todo él. Pregunta quién era Sora. El padre de Saurio lo presentó como su hijo, quien llevaba 5 años desaparecido en la zona caída. Impresionado, Hiro le preguntó si había sobrevivido solo y cuál era su nivel. El padre de Sora reveló que Sora no poseía el sistema. Esto llevó a Hiro a asumir que Sora era una persona normal. Hiro pensó en silencio que sin el sistema, nadie podría sobrevivir más de 3 días en ningún refugio. Solo era posible con estadísticas de élite y habilidades de supervivencia superiores, pero sin habilidades laborales, alguien como Sora se convertiría en una responsabilidad en la batalla. Sonriendo, Hiro expresó su preocupación por el bienestar de Sora y le sugirió que descansara. El padre de la fuente estuvo de acuerdo y le dijo que se quedara con su madre. Su madre intervino y dijo que ni siquiera le había mostrado la casa todavía. Sora, al darse cuenta de que pensaban que no sería útil en combate, no se sorprendió. Para otros con el sistema, era solo un humano común y corriente. Se admitió a sí mismo que aún no comprendía del todo la situación del refugio. Si el monstruo del que sospechaba era real, tendría que ocultar sus verdaderos poderes para mantener a sus padres a salvo. Aceptó quedarse. El hombre que quería observarlo lamentó en silencio haber perdido la oportunidad de presenciar sus dolorosas habilidades. Poco después, el padre de Sora y los demás se fueron. La madre de Sora lo consoló, diciéndole que no se preocupara. Su padre solo estaba preocupado por su seguridad después de reunirse. Le aseguró que todo estaría bien. Su capacidad de visión, siempre había sido capaz de prever el peligro, y le dijo que su padre también regresaría sano y salvo de este. Byo-un respondió con calma, afirmando que ya no era un niño. Aún así, no podía ignorar el peligro. Aunque su madre podía ver el peligro a través de las profecías, sabía que la conexión del rugido de tigre con el ejército causaría más conflictos con su padre en el futuro. Luego preguntó sobre la situación actual en el refugio y por qué el rugido de los tigres se había vuelto hostil hacia ellos. Su madre explica que, tras el día del juicio final, un gremio de cazadores formado por los despertados unió fuerzas con el ejército para gestionar los refugios. Su padre fundó los gremios unidos y cooperó con el ejército en el refugio de evacuación 6 con la esperanza de encontrar a Sora. El gremio creció porque la gente se inspiró en su promesa de reunir a las familias. Los gremios unidos mantenían el orden, recogían provisiones y luchaban contra monstruos. Los militares se encargaban de las brechas y los asaltos a las torres. Su padre siempre había evitado enviar a su propia gente a las brechas para preservar la paz. Pero hace varios meses, Tiger's Roar, un poderoso gremio de Shelter 4, estableció una sucursal aquí. Desde entonces, el conflicto con ellos nunca cesó. Sora preguntó por qué los militares no interfirieron. Su madre explicó que los enemigos se habían vuelto demasiado fuertes y que el ejército ya no podía con ellos solo. El rugido del tigre, creado para derribar torres, era tan poderoso que el ejército ahora dependía de él. El gremio también poseía información valiosa sobre la tasa de la torre, lo que hacía imposible ignorarlos. Y lo que es más importante, contaban con un despertado elegido por la deidad de la torre.
son una verdadera carta del triunfo. Cuando Sora preguntó por la deidad de la torre, su madre explicó que eran señores de las torres, con un poder comparable al de un dios. Quienes superaban las pruebas se convertían en los de Esre y recibían poder divino. Estos ésteres eran vistos como mensajeros divinos fuera de las torres y guardianes dentro de ellas. El rugido de los tigres atrapó a la mayoría de los Esre y rápidamente devoró a todos los gremios vecinos. Aunque el gremio de su padre era querido, nunca habían despejado una torre y eran los únicos F. Los de la Unión sin Esre. Al oír esto, Sora comprendió la gravedad de la situación. Pero también notó algo extraño. Si la gente adoraba tanto al gremio unido, ¿por qué actuaban como un grupo yakuza? La madre se rió y dijo que esa era solo su preferencia personal. Para ella, lo que más importaba era que todos estuvieran felices y llenos de energía. Juguetonamente, empujó a Sora al baño, diciendo que estaba cansado y necesitaba un baño. Se ofreció a lavarle la espalda si quería, pero Sora se negó rápidamente, insistiendo en que podía con ello. Él mismo, solo, Sour volvió a ponerse serio. Ahora consciente de lo graves que eran las cosas, no podía dejar de preocuparse por su padre. Con ese pensamiento, escapó por la ventana, y huyó en la noche, observando. Él huyó del lado de su madre, y se comenta a sí misma que a veces los niños pueden ser bastante problemáticos. El padre de Sore se dirigía al gremio de los tigres, acompañado por miembros del gremio de la Unión. Mientras tanto, Sora permanecía en lo alto de un edificio, mirando a lo lejos. Todo, excepto el centro, estaba completamente oscuro, lo cual consideraba una ventaja. Facilitaba encontrarlo. Y mientras escaneas la oscuridad, vio al grupo. Un extraño mareo lo invadió, y notó que desde que fue fortalecido por los fragmentos del abismo, ni siquiera se había resfriado. De repente, una voz resonó en sus oídos, acusándolo de ser la semilla del abismo y declarando que escapar no era una opción. La voz. Sora se sobresaltó. Al instante lo reconoció como alguien conocido. La presencia estaba completamente oculta y Sora no podía sentir nada. Se dio cuenta de que el dueño de la voz efectivamente había estado en el refugio 6. El mareo se intensificó. La voz regresó. Afirmaba que el alma de Sora había sido marcada y no había escapatoria. En ese momento vio una sombra detrás de él. Reaccionando rápidamente, se giró y se estiró. Pero era solo una ilusión. Comenzó a sospechar que esta podría ser la marca del alma. Una vez más, la voz repitió el mismo mensaje escalofriante. De repente, una luz brilló desde abajo. Alguien lo había visto y le preguntó por qué estaba allí tan tarde. Al darse cuenta de que había gritado, vio uno nuevo que llamó su atención. Huyó del lugar, notando que la ilusión había desaparecido. Se detuvo en un lugar tranquilo. Y una vez más, la voz resonó en su cabeza. Se preguntó si la ilusión había desaparecido debido a la luz. Y decidí probarlo. Paso. En un área bien iluminada, Sora comenzó a comprender lo que estaba pasando. Permaneció en la oscuridad durante 7 segundos, la marca del alma se activó, provocando un mareo intenso. Perder la compostura cambió la naturaleza del diálogo. Pudo ver el rostro de quien lo apuntaba, pero solo él. Cuando caminaba bajo una luz, un ruido chirriante le atravesó la mente. Finalmente, la marca desaparecería y las alucinaciones cesarían. Se dio cuenta de que la luz del día y las luces de la casa probablemente lo habían protegido antes. Pero ahora, existía el peligro de una emboscada repentina, por lo que teníamos que permanecer alerta. Primero, necesitaba encontrar a su padre. Entonces, continuamos caminando por la carretera. Confirmó que la figura no aparecía cuando había luz. Si lo que su madre había dicho era cierto, que los gremios unidos ya no eran útiles para los militares, entonces su padre podría estar en peligro. Sora no sabía cuántos enemigos poderosos quedaban en el refugio, pero era poco probable que los militares, ahora aliados con el gremio del rugido del tigre, permanecieran pasivos. Era muy probable que planearan destruir los gremios unidos. En ese caso, Sora decidió proteger a sus padres, incluso si eso significaba eliminar a todos. Se preguntó si la paz podría regresar alguna vez. Pronto, la ubicación y observar la reunión en silencio. Se preguntó cómo manejaría su padre las discusiones. La violencia, como él creía, debía ser el último recurso, algo que solo se usaba cuando no quedaba otra opción. ¿Pero resistiría su padre hasta el último momento? Incluso ahora, oía voces de la multitud. Despejaron el camino, notando que algo estaba a punto de comenzar. Había pasado mucho tiempo desde que su jefe había sacado su espada. La última vez, su corte había dejado una cicatriz de casi 20 metros de largo en su oponente. Sin dudarlo. Así que cuando mi padre desenvainó su espada y, con toda su fuerza, desató un poderoso ataque contra el edificio frente a él. El golpe cortó toda la estructura, reduciéndola a escombros desmoronados. La multitud estalló en alegría y emoción. Sour se quedó paralizado,
aturdido por el abrumador poder de su padre. Sora se acercó a un hombre cercano y preguntó si el jefe siempre se había comportado de esa manera. El hombre respondió, sorprendido de que Sora no lo supiera, diciendo que el jefe era conocido por meterse rápidamente en las peleas. Mencioné que el jefe solía decir que la violencia debía ser el último recurso. El hombre explicó que, en aquel entonces, el jefe aún creía que los militares lo arreglarían todo. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Para los militares, mientras los cazadores hicieran su trabajo y los civiles no pasaran hambre, no les importaban las peleas menores. No se molestaban en gestionar todos los conflictos. Por eso, resolver los asuntos a puñetazos se había convertido en la solución más rápida. Si alguien no podía ganar una pelea, no hacía falta hablar, y si podía ganar, hablar no serviría de nada. En resumen, primero golpea, luego habla. Sora recordó el mono que había visto y se preguntó si las personas fuertes solían evitar causar problemas. Se preguntó si había entendido mal o si la gente con tanto poder como su padre podía actuar con total libertad. O tal vez al monje simplemente le habían vendado los ojos por formalidad. Mientras tanto, un hombre llamado Yukio Suzenji estaba en lo alto de un edificio. Él era nivel 75. Ana activó su ojo agudo, observando a un jefe de nivel 90 que parece destrozado sin signos de daño grave por arma. Yugi también se cubrió los ojos con un paño y notó lo aterrador que era que aún existieran tantas personas poderosas. Se recordó a sí mismo que debía proceder con cautela. Source, su padre y sus aliados finalmente llegaron a su destino. Sus oponentes se acercan. Desde el otro lado, uno de ellos gritó, preguntando si aún creían que todo seguía igual que cuando se construyeron los refugios de evacuación. El padre de Sora respondió que las cosas definitivamente habían cambiado, especialmente con la aparición de enemigos irritantes como ellos. Se arrepintió de no haberlos eliminado en aquel entonces. El oponente le indicó que lo terminara ahora, preguntándose si tenía miedo. El padre de Sora respondió con firmeza, no dispuesto a ignorar la provocación. El oponente, notando la espada y la mano del padre de la espada, me puse nervioso. Pensó que lo había provocado suficiente, instando al jefe a atacar. Intentando agravar aún más la situación, el hombre acusó al padre de Sora de ser demasiado cobarde para sacar su espada, sugiriendo que sería mejor que se convirtiera en combustible para el rugido de Tiger. Sin decir palabra, el padre de Sora de repente sacó su espada y lanzó un ataque. El hombre usó su escudo para bloquear el golpe. Justo entonces, otro hombre llamado Osamu se abalanzó sobre él. Adelante, criticando la decisión de iniciar una pelea dentro de un refugio. Al ver a Osamu, los miembros del equipo del padre de Sora se sorprendieron, preguntándose si Osamu se había puesto del lado del rugido de Tiger y por qué estaba allí. Sora se dio cuenta de que Osamu podría ser el soldado que apoyaba el rugido de Tiger. No le pareció casualidad, especialmente considerando la cantidad de personas ocultas dentro del edificio. El padre de Sora también reconoció a Asama y comprendió que era él quien respaldaba el rugido de tigre. Ocemus citó el artículo 15 de la Ley de Seguridad de Refugios Temporales, declarando que los duelos en los refugios estaban prohibidos y se castigaban con al menos 15 días de prisión, o incluso la pena de muerte, según la gravedad. Preguntó si cumplirían las normas. Al comprender la trampa, el padre de Sora se dio cuenta de que querían provocarlo y usaron la ley en su contra. Si tomaba represalias, lo arrestarían por motivos legales. Sabía que a Osamu no le preocupaba que lo denunciaran por corrupción. Una vez encarcelado, podrían extender su sentencia indefinidamente o hacerlo desaparecer en un desafortunado accidente. Sin él, los gremios unidos caerían ante los Tigres, Rugido y otros. No pudo entender por qué los militares llegaron tan lejos para alterar el equilibrio en presuntas luchas internas de poder. Aún así, se negó a admitir su culpabilidad. Con calma, el padre de Sora declaró que había un malentendido. Insistió en que no hubo duelo entre él y su oponente, y que como partidario de los gremios unidos, no podía admitir un delito sin pruebas. Osmo señaló las marcas de la espada como evidencia clara de un duelo. El padre de Sora respondió que si bien las marcas podrían ser reales, eran evidencia de renovaciones en el edificio, no un duelo. Pero Osama no se echó atrás. Le dijo al padre de Sora que la decisión no le correspondía. Si Osama declaró que era evidencia de un duelo, entonces lo era. Según él, en el momento en que el padre de Sora entró al refugio, ya había perdido. Exigió que se sometiera en silencio y aceptara el arresto. Uno de los hombres del padre de Sora habló, listo para luchar si era necesario. Pero el padre lo tranquilizó, señalando que los enemigos estaban con él rango y no se arriesgaría a disparar. Al evaluar la situación, Source notó que un oponente de nivel 63 no sería fácil de detener, especialmente clases rápidas como los asesinos. Consideró tomar a Shichida como rehén para abrirse paso. Entonces, sacó su espada. El oponente inmediatamente levantó su escudo, preparándose mentalmente. Como agente, creía que sus habilidades defensivas le daban una ventaja. Los escudos de espada no podían bloquear todas las armas, pero contra las espadas, trabajan para estar a su nivel. Con confianza,
pensó que ni siquiera un guerrero de nivel 69 podría atravesarlo. Así que Mukojima no tendría ninguna oportunidad. Le gritó que se rindiera. Osamu dio un paso al frente, exigiendo la rendición. Advirtió que si Mukojima no cumplía, él y sus aliados serían encarcelados. En respuesta, el padre de Sora envainó su espada en silencio y la apuntó hacia el enemigo. Sus compañeros quedaron atónitos. Osamu se burló de la aparente rendición. Es una decisión sabia. Uno de los aliados se sintió insultado, mientras que otro se preguntó si el ataque anterior había sido solo una fachada. Otro intentó explicar que el jefe lo hacía para protegerlos. El vicejefe entendió la señal oculta cuando el jefe levantó su espada significaba prepararse y si la soltaba. Era hora de atacar era un habilidad que solo el jefe y él compartieron. Cuando la espada desapareció de la mano de Mukojima, su oponente se volvió cauteloso. De repente, Mukherjee puede atacar hacia adelante. El oponente permaneció confiado, apoyándose en el hechizo de bloqueo de espada de su escudo. Mukojima invocó su espada nuevamente, y el oponente aún creía que no podría romper el escudo. Pero el vicejefe activó su habilidad, fusionar piedra, sobre la espada de Mukojima, transformándola en un martillo enorme. Con esta arma, Mukherjee destrozó el escudo del oponente de un solo golpe. El hombre aturdido se dio cuenta demasiado tarde. No era una espada, sino un martillo. Mira a Hima y luego extiende la mano hacia adelante. En ese momento, Osama atacó por la espalda con un cuchillo, amenazando con ejecutarlo si Mukojima lo tocaba. El vicejefe actuó con rapidez, utilizando su habilidad para levantar rocas afiladas del suelo, bloqueando el ataque de Osama. El escudero gritó a su equipo, llamando loco a Mukojima y ordenándoles que lo mataran. Abrieron fuego. El subjefe crea un escudo de piedra para bloquear las balas. ¿Qué oportunidad vio Hima? Si lograban inmovilizar al enemigo, podrían retirarse. Mientras se preparaba para atacar, el escudo emitió un pitido. Se desvanecieron. Mukherjee fue tomado por sorpresa. Osamu rió, revelando que la trampa de piedra del subjefe le había permitido usar la habilidad de asesino, Shadow-Trance. Por Mark, magia persistente en el escudo roto de Tsuchida. Ahora, sin rehén, afirmó que Mukherjee había perdido. Todos, incluido Mukojima. Y el resto, de repente aturdido. Osama cuestionó su sorpresa. Pero detrás de él, Sora apareció y repitió sus palabras, tomando a Osamu con la guardia baja. Samu estaba sorprendido, no pudo identificar a Sora y asumió que era un refuerzo enemigo. Al darse cuenta de que Sora se había colado detrás de él, incluso como asesino, alguien decidió actuar primero. Buscó un veneno mortal. El portador del escudo lo notó y lo reconoció como el poderoso rugido del tigre tóxico, preparado para derrotar a un jefe de nivel 90. Le sorprendió que Osamu lo hubiera cogido. De repente, Osamu se lanzó hacia adelante y le arrojó una espada de doble hoja a Sora. Los ojos de Mukherjee se abrieron con alarma y el Sach. El escudero entró en pánico al darse cuenta de que Osamu pretendía matarlos a todos. Una densa niebla se extendió por la zona, provocando la caída de todos. El portador del escudo pensó que la situación era terrible, pero al menos creía que el aliado de Mukojima estaba muerto. Sin embargo, tanto Osamu como el portador del escudo fueron atrapados por detrás. El escudero se quedó atónito. Alguien aún podía moverse. No podía creerlo, pues el veneno era tan fuerte que podría matar a un jefe de nivel 90. De algunos que miraban fijamente al que lo agarraba, sus pensamientos corrían, comenzó a temer la verdad. Esta persona no era un hombre común, era un monstruo. Bueno, chicos, aquí termina el vídeo. Si les gustó, comenten la segunda parte en la sección de comentarios. También suscríbanse al canal, activen la campanita y denle me gusta. Gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima vez. He notado que el 75% de los espectadores no me siguen, por favor suscríbete a mí.